Él se ocupa de sus hijos. Él no nos abandona. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Doy gracias a Dios por este privilegio de poder estar nuevamente predicando la palabra de vida eterna. Amén. Y Él me ha dado una palabra que sin duda es hermosa, porque toda la palabra de nuestro Dios es hermosa y poderosa. Así que yo les voy a pedir que usted pueda buscar allí en el Salmo 119 y en el versículo 15. Amén. Usted me dice amén cuando usted lo encuentre y lo leemos juntos. Es cortito, pero es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Amén. Salmo 119, 15. Amén. Meditaré, dice la palabra, en tus preceptos y consideraré tus caminos. Amén. Oramos al Señor para que el Espíritu de Dios nos hable a cada uno en esta noche, ministre nuestros corazones y Él se exalte por encima de todas las cosas. Amén. Padre, te damos gracias. Muchas gracias por tu amor y tus misericordias. Gracias por tu palabra de vida eterna, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra es vida y es poder. Y tu palabra no vuelve vacía, sino que produce lo que tú quieres, Señor. Tú seas quien produzca en esta noche por medio de tu Espíritu en cada corazón lo que tú quieres producir, Señor. Tú establezcas tu reino, Señor. Tú, Señor, pongas tus preceptos, tu palabra, tus mandamientos. Tú seas quien derrame, Señor, de tu amor y de tu gracia para que todo aquel que reciba hoy, Señor, tu palabra, dé frutos, Señor, de vida eterna, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, por tus hijos, Dios, que están delante de ti. Tú los trajiste a cada uno. Tú nos tienes aquí, tú nos llamaste, tú hiciste sonar hoy día las trompetas, el shofar en nuestro corazón y nos convocaste, Dios, a este lugar para escucharte hablar, Señor, y poder recibir de ti la vida abundante, Dios, que tú nos has regalado por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, porque es una vida abundante a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra viva y eficaz, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús se haga tu perfecta voluntad. Amén y amén. Amén. Qué lindo es el Señor. Nosotros venimos acá, para algunos quizás a veces un ritual, ¿cierto? Poder cantar, alabar, adorar, pero no es un ritual, porque Dios lo pide. Amén. Él es digno de recibir la alabanza y la adoración. Amén. A Él le gusta, Él es digno de recibirlo. Pero Él nos llama a eso. Amén. Y primero nosotros le alabamos y le adoramos, ¿cierto? Nosotros le damos a Él. Venimos a rendir, como decía mi hermano, nuestras ofrendas de alabanza, de adoración. Rendimos nuestras vidas, ponemos nuestro dinero, pero ahora le toca a Él. Amén. Ahora, ¿cierto? Él escuchó la alabanza de cada uno de sus hijos, de su pueblo. Pero ahora Él quiere que usted ponga oído para que usted le escuche hablar a Él. Amén. A través de este barro. Amén. Bendito sea el Señor. No había nadie más. Amén. Amén. Dice la palabra, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Amén. Esta palabra nos enseña a nosotros que debemos emplear tiempo para pensar en ella. Porque el salmista dice que él pensaba, que él meditaba en los preceptos de Dios. ¿Y qué son los preceptos? Son sus mandamientos, ¿cierto? Nosotros muchos hemos leído el Salmo 119 y todo habla, ¿cierto? De que la ley, los preceptos, los mandamientos, ¿cierto? Y Él está allí hablando siempre de la palabra del Señor, de lo que Dios ha establecido para su pueblo. Lo que Él dejó, ¿cierto? A través de las tablas de la ley, cuando Él le da la ley a Moisés y establece sus preceptos para su pueblo, para que nosotros seamos dirigidos, corregidos, ¿cierto? Y seamos conforme a la voluntad de Dios. Él trazó ya nuestro camino y Él quiere que andemos conforme a su voluntad. Amén. Eso significa que Él empleaba quizás mucho tiempo, el salmista,
¿cierto? Reflexionando en los caminos de Dios. Él reflexionaba en las enseñanzas, en todas las instrucciones de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hoy día que usted lo escuche. Quizá usted pueda decir, pero si eso yo lo sé. Pero como buen papá, Él nos va a repetir una y otra vez, porque a veces se nos olvida. Somos, ¿cierto?, oidores olvidadizos muchas veces. Y a veces caminamos porque todo va bien y se nos olvida que tenemos que buscar de su consejo, de sus mandamientos, saber qué es lo que Dios está diciendo para nuestras vidas. El esposo debe saber qué dice Dios de cómo ser esposo. La esposa debe buscar la palabra de saber cómo Dios dice que debe ser la esposa, los hijos, la familia, el jefe, el obrero, porque todo está escrito en la palabra y están las leyes de nuestro Dios para dirigirnos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Eso dice el Salmo 1:3. Si usted le busca, amén, para que leamos juntos el Salmo 1, el versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y en todo lo que hace prosperará. Linda promesa de Dios para sus hijos que buscan la palabra. Amén. Porque si nosotros entendemos lo que dice la palabra, es que leer y meditar en la palabra es beneficioso para nosotros. Amén. Dios no nos necesita. ¿Sabía usted eso? Pero Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad y quiso que fuéramos parte del plan que Él tenía. Amén. ¿Cuántos están contentos por haber sido llamados, escogidos y estar hoy día aquí escuchando su palabra? Quizás Él siempre nos va a repetir lo mismo hasta el último día de nuestras vidas. Pero como un papá que le dice todos los días a sus hijos, siéntate bien, lávate los dientes, pónete esta ropa, no hagas esto, no digas eso. Ahí está el papá, la mamá siempre diciendo, bueno, nuestro Dios es así, su amor es así. Amén. Y nos instruye para que nosotros seamos rectos, como Él es. Porque Él es santo, Dios nos llama a ser santo. Y su palabra es santa. Amén. Entonces nosotros debemos tener cuidado con lo que pensamos. Porque la palabra en Marcos 4:24 dice, el Señor dijo, mirad, o sea, cuidado con lo que oís, porque con la medida con que tú medís, seréis medido. Y aún más se añadirá a vosotros lo que oís. Amén. Tremenda escritura, yo no lo había visto nunca así, porque ella nos dice que mientras más tiempo nosotros pasamos pensando o meditando en la palabra que nosotros estamos leyendo o oyendo, ¿cierto?, más poder y capacidad tendremos para cumplirla. O sea, más conocimiento se nos será revelado a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuánto un día llegamos aquí y no sabíamos nada? Y hoy día no es que lo sepamos todo, pero con lo que Dios nos ha dado, hoy día entendemos muchas cosas que antes no podíamos comprender porque estábamos ciegos. Y Dios nos abrió nuestros ojitos, nos abrió nuestros oídos. Él abrió el entendimiento. Amén. Y nosotros vamos, a través de lo que Dios nos va revelando, vamos abandonando nuestra vieja vida, nuestros hábitos, nuestra conducta antigua. Amén. Estamos siendo educados, formados por nuestro Padre Celestial. Amén. Mire, la palabra poder, ¿cierto? Decíamos que cuanto más nosotros meditamos o pasamos tiempo leyendo la palabra, ¿cierto?, nosotros más poder y más capacidad vamos a tener para poder cumplirla. Porque a veces se nos hace difícil cumplirla. Viene la tentación, ¿cierto? La carne no se quiere negar. Y a veces el cumplir lo que Dios dice se nos hace difícil. Sobre todo cuando estamos enojados. Amén.
A veces se nos dice que tenemos que perdonar, ser pronto para perdonar, pero a algunos nos cuesta. Amén. Y no es tan fácil cumplirla. Pero a medida que nos metemos con el Señor, que leemos y meditamos su palabra, y cada vez que la palabra nos va hablando, siempre nos está diciendo, amén, que hagamos, ¿cierto?, conforme a su palabra, que hagamos conforme a su voluntad. Amén. Entonces la palabra poder en griego significa dinamis, que significa dinamita. O sea, la palabra es dinamita para nosotros. Amén. Y eso se traduce en virtud. Y la palabra virtud en aptitud. O sea, alguien apto, alguien capacitado. ¿Cuántos quieren ser más capacitados de lo que ya están? Amén. Que tengamos poder para vencer en medio de la tentación, en medio de las circunstancias. Si no estamos leyendo, nada de eso va a suceder. Si no estamos meditando en la palabra, nada de eso va a suceder. Observamos que esta promesa, en especial, ¿cierto?, dice que la cantidad de reflexión y estudio que nosotros le dediquemos a la palabra, eso va a determinar la cantidad de virtud y conocimiento que ella nos va a devolver a nosotros. Nosotros pasamos tiempo, le dedicamos, ¿cierto?, vida, porque nuestro tiempo es vida, ¿cierto?, de nuestra vida, y ella nos devuelve poder, entendimiento, nos da capacidad, nos da virtud para vivir la vida. La palabra dice que cuando la mujer, ¿cierto?, del flujo vino hacia el Señor, ella escuchó, ¿cierto?, que estaba pasando el Señor por su ciudad y vino, dice, detrás del maestro y corrió y tomó, ¿cierto?, de su manto. Amén. Y dice la palabra que muchos apretaban al maestro. Amén. Todos corrían por un milagro para que él pudiera ayudarle. Pero ella tenía tanta fe que ella corrió detrás y tocó los bordes. Porque ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Estaba muchos años, ella, esclava de esa enfermedad. Y dice que había ido por muchos médicos. Ella había gastado todo lo que tenía. Y la palabra dice que aún le iba peor. Amén. Pero cuando ella escuchó que el maestro pasaba por su ciudad, ella corrió con fe. Era su única oportunidad. ¿Cuántos de nosotros, cierto, llegamos a ese momento? Porque ya era la única oportunidad que teníamos. Y alguien nos dio una palabra. Y eso fue suficiente para ser sano, para ser salvo del azote que traíamos, de la vergüenza que traíamos, del dolor que traíamos, de la depresión que traíamos, de la corrupción que había en nuestros corazones. Libres, libres. Porque la palabra cuando dice que Él tocó y Él dijo, ¿quién me tocó? Le dijo a los discípulos, si usted lee la palabra, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, pero maestro, si todos te aprietan. Él dice, no, porque virtud salió de mí. Amén. ¿Usted está entendiendo lo que Dios le está diciendo en esta noche? No era porque solamente Jesús podía sanar. Si el Señor nos llama a nosotros como pueblo de Dios a meditar, a capacitarnos en su verdad, a buscar de su palabra, a pasar tiempos con Él, la virtud de Dios estará en nosotros. Para sanar enfermos, dice la palabra. Dice, tocarán, ¿cierto? Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Amén. ¿Usted lo cree? Parece que no mucho. Parece que no han leído la palabra. Amén. Con gozo. Amén. Qué lindo es cuando uno puede encontrarse con alguien necesitado y Dios le da una palabra y Dios hace que el poder de Dios salga por nosotros y podamos nosotros entregar vida a otros. Qué hermoso es poder declarar que es Cristo el que sana, el que libera, el que salva. Amén.
pero eso sale de un corazón necesitado que busca a Dios. Amén, porque esto no es solo ponernos la palabra en la mente y aprenderlo de memoria, es meditar en ella, es saber lo que Dios está diciendo para que nosotros sepamos lo que Él quiere hacer. Amén. Pero la mayoría a veces de los creyentes no se sumergen en la palabra de Dios muy a fondo. Puede ser que escuchen sermones, lean la Biblia. Yo no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de otra iglesia. Lean la Biblia ocasionalmente, pero no se han dedicado a hacer de la palabra lo más importante de sus vidas, inclusive dedicar tiempo para meditar en ella. Usted sabe que la carne es básicamente perezosa, holgazana, ¿cierto? Y la carne siempre nos arrastra, ¿cierto?, a querer dormir, hacer cualquier cosa menos leer la palabra, mucho menos meditar en ella, porque leer es una cosa, pero meditar es otra cosa. Amén. Y nuestra carne siempre nos hace hacer cualquier cosa. A mí me cuesta mucho las cosas de la casa, pero justo el día que yo me siento y tomo un lápiz para hacer una predicación, se me ocurre que tengo que lavar la loza, que tengo que ir a hacer aseo, que la ropa, porque a esa hora la carne le da toda la lentadez de hacer otra cosa y ella no quiere que yo escriba, que yo me siente a buscar al Señor. Pero ella es floja para con Dios, porque ella no quiere nada con Dios. Amén. Y nosotros, ¿cuántos conocen su carne que es así? Amén. Porque yo no le estoy hablando a personas distintas a mí, ¿cierto? Todos tenemos esta guerra con la carne y a ella no le gusta hacer nada para Dios. A veces nosotros básicamente queremos conseguir algo de parte del Señor, pero a cambio de nada. Ojalá sin esfuerzo y sin sacrificio. Que yo diga y me acueste, Señor, quiero ser sabia, ¿cierto? Me acuesto y cuando yo despierte, oh, soy sabia. Porque eso uno quiere, ¿o no? O a mí nomás me pasa. Todos, ¿cierto? De alguna manera pensamos que esto es mágico, pero no es mágico. Amén. Hay una entrega, hay una negación, hay una disposición del corazón para buscar a Dios, para meditar en la palabra del Señor. David lo decía. ¿Qué decía? Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Los caminos del Señor son perfectos. Los caminos del Señor son de paz y de justicia. ¿Para qué vamos a meditar entonces en la palabra? Para que Él nos lleve por sus caminos. Amén. ¿Cuánto hemos desvalorizado la palabra? ¿Cuánto hemos sido perezosos para leer la palabra? Para buscar, para introducir. Usted debe tener un diccionario común y corriente, pero también si usted puede comprarse un diccionario bíblico, para que cuando usted esté leyendo la palabra y esté metido allí y algo usted no entienda, usted corra al diccionario. ¿Qué dice? Porque ciertamente hay palabras en la Biblia que nosotros no comprendemos, que no entendemos, se nos escapan de nuestro diccionario. Y muchas veces nosotros necesitamos recurrir, ¿cierto?, al diccionario. También, obviamente, el que tiene internet puede ir a Google, ¿cierto? Porque hoy día está todo fácil. Pero eso es introducirse en la verdad de Dios y poder conocer qué está diciendo Dios a nuestras vidas. Amén. El Salmo 1, si usted busca allí, ¿cierto? Nuevamente con el Salmo 1 y 2, vamos a ver, ¿cierto?, que el Señor nos sigue hablando. Estábamos diciendo que los que buscaban sus caminos, ¿cierto?, y leían su palabra, éramos como árbol plantado. Pero vamos a leer la primera parte del versículo 1 y 2. Dice, bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Felices, dichosos y en paz. Amén. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor
está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y dice, y será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Dios nos mira como un árbol plantado en las corrientes de su espíritu. Amén. Pero dice, y nos gusta esa parte, ¿cierto? Pero la otra parte, ¿cierto? La otra parte no. Pero dice, bienaventurados, felices los que no andan en consejos de malos. A veces nosotros decimos, sí, pero ese es el mundo. No, no está hablando a nosotros. ¿En qué consejo andamos nosotros? ¿Cuál es el consejo que usted recibe en vez de leer la palabra? ¿El consejo del Facebook? ¿De los amigos de este mundo? ¿De las amigas? ¿De quién está recibiendo consejo? ¿De alguien que quizás no ama a Dios? ¿De quién está recibiendo consejo? Dice, bienaventurados los que no andan buscando consejos, los consejos de los malos. Amén. No está hablando a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios considera malos los que están fuera. Amén. Pero Dios nos habla a nosotros, que no busquemos esos consejos, porque sabemos que el mundo está formateado según lo que el enemigo dice. Amén. Todas las cosas en el mundo están distorsionadas si vemos a la luz de la palabra, aunque muchas cosas parecen normales, pero para Dios no. Amén. Y nosotros somos los hijos del Señor y Dios nos llama a alinearnos con Él a través de su palabra, para que nosotros pensemos como Él piensa y hagamos como Él hace y digamos lo que Él dice y no lo que el mundo dice. De acuerdo al diccionario enciclopédico, Salvat, el término meditar significa aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de algo, pensar sobre el modo de conocerlo o conseguirlo. Usted sabe, este es un diccionario enciclopédico del mundo y está hablando de cómo nosotros pensamos o meditamos en las cosas, cómo lo conseguimos, cómo lo hacemos, ¿cierto? Y ahí está la mente meditando en cómo nosotros podemos lograr o alcanzar algo. Pero en el diccionario bíblico dice que meditar en la palabra significa preocuparse por la palabra, atender a la palabra, practicar la palabra, ser diligente en la palabra, ser responsable en la palabra. Eso significa. Amén. Ese es el principal sentido. Poner en práctica, imaginarnos, examinar lo que Dios está diciendo con cuidado. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos sentado y uno dice, pero qué querrá decir esto? ¿Y qué será? ¿Y cómo será? ¿Y por qué lo dijo el Señor? No es llegar y leer, es cierto. Cierto que su discipulador todo el tiempo le está diciendo, lee la palabra, ¿por qué no lees la palabra? Lee la palabra, ¿dónde vas? Son cargantes los discipuladores, ¿cierto? Amén. Pero no es en vano. Pero sí, ¿cierto? Y a veces nosotros leemos por cumplir, porque no queremos que nos digan, no leíste nada, ¿cierto? Y a veces solo leemos por cumplir. Pero hay momentos en que debemos leer y meditar en ella, introducirnos en esta verdad que es tan profunda y una verdad que a nosotros, dice, nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres de los pensamientos que asaltan, que abordan nuestra vida. Pensamientos antiguos que hemos traído de nuestras familias, que hemos traído del mundo, de donde nosotros no hemos crecido, donde nosotros hemos estado, con quienes hemos estado. Entonces Dios nos quiere hacer libres a través de su verdad. Tenemos tanto beneficio y a veces no lo valoramos, no nos damos cuenta y no estamos haciendo lo que Dios nos dice. ¿Cuántas veces vienen las circunstancias y no sabemos qué hacer? No sabemos qué hacer. No entendemos lo que Dios quiere decirnos porque no estamos atentos, porque no hemos estado meditando. ¿Cuántas veces uno se levanta temprano y uno lee la palabra y Dios le habla?
Y con esa palabra uno, ¿cierto?, anda en el día y uno sabe que Dios se lo habló a uno, pero también, porque Dios sabe quién va a poner al frente de mi vida para que yo pueda hablarle esa palabra, porque es para mí, pero también es para otro, porque tiene un efecto, tiene un poder, tiene virtud y puede alcanzar a alguien que está en necesidad. Por eso la palabra es tan importante. La palabra no es solo algo escrito allí. No es un libro común la Biblia. No es un libro común. Es la palabra de Dios. Como decíamos al principio, una palabra que cuando es entregada y cae en buena tierra, no vuelve vacía, sino que produce lo que Dios quiere, porque Dios nunca envía una palabra en vano. Siempre toda palabra, todo consejo que viene de parte de Dios es para producir en el corazón del hombre, de la mujer, del niño, del joven, algo, un efecto poderoso de parte de Dios. ¿Cuántos han recibido una palabra y han sido transformados? Amén. Un día un caballero me decía, te quiero contar algo, me dijo un hermano que es de otra iglesia. Conversé con un matrimonio que estaban escuchando en su auto alrededor de la plaza. Y ellos me contaron que eran ustedes los que estaban predicando. Y esa hora, ¿no es cierto?, como que se pone a escuchar al tiro, dice, ya, dígame. Me dijo, ese matrimonio ese día se iba a suicidar. Y por el poder de una palabra, ellos decidieron volverse a Dios, porque eran un matrimonio que estaba muy mal, estaban muy mal. Y ellos habían abandonado los caminos del Señor. Y ese día era su última oportunidad que ellos habían dado, como matrimonio y como persona. Y una palabra que alguien declaró en la plaza pudo llegar a sus vidas y pudo cambiar su vida, su propósito, pudo cambiar su eternidad, su futuro, porque una palabra de nuestro Dios basta. Amén. Bendito sea el Señor, dele un aplauso a Dios. Porque ese es nuestro Dios, poderoso, poderoso, nuestro Dios es poderoso, aleluya. Proverbios 4:20 dice, Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Amén. No es lo que dice este mundo, es lo que dice el Padre. ¿Qué hacía Cristo? Se apartaba, dice, para poder ir y hablar con el Padre. Y lo que Cristo hacía era lo que el Padre le decía. Y se sometía a todo lo que Él decía. Y usted sabe que dice la palabra que si se hubiera escrito todas las obras del Señor, no alcanzarían a entrar los libros en este mundo, porque las obras de Él fueron tantas. Y dice la palabra, y mayores cosas harán a ustedes. Amén. ¿Cuántos lo creen? Si nosotros fuimos llamados para grandes cosas. Amén. Porque no lo estoy levantando a ustedes. Nosotros sabemos que es la obra del Señor. La palabra dice, tierra, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Dios es el que hace grandes cosas a través de nuestra vida. No es que nosotros nos exaltemos a nosotros mismos, porque no es nuestro poder, no es nuestra palabra, es el Espíritu de Dios que obra a través de nuestras vidas. Amén. Mire, el Señor no cambia de idea en todo lo que Él dice. Si usted busca el libro de Josué, vamos a leer quizás la misma palabra que está en Salmos 1, pero mire cómo Dios le habla a Josué y cómo Dios nos habla a nosotros. Nosotros somos los Josué de hoy día, de este tiempo. Amén. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo
lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Tremenda promesa del Señor. Y Él nos dice hoy día a nosotros lo mismo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, iglesia, sino que de día y de noche medita en él, para que guardes, para que atesores, para que valores y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, iglesia, harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Amén. Y nosotros sabemos que ese todo te saldrá bien no es que no vamos a tener problemas. Todo te saldrá bien porque todo te ayudará bien. Como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien conforme a sus propósitos por el cual fuimos llamados. Amén. Aunque tengamos problemas, si corremos a los pies del Señor, Dios, ¿cierto?, nos salvará, nos purificará, nos levantará, nos dará nueva fuerza. Por eso nos ayuda todo a bien, nos capacita, nos saca de los moldes que nosotros traemos. Porque cuántos problemas tenemos por nuestra forma de pensar, por lo que nosotros creemos. Y Dios, ¿cierto?, en un problema, a veces nos parte en dos, pero ahí nos damos cuenta que nosotros hemos estado equivocados, que el problema no es la otra persona, sino que soy yo. Y Dios trabaja con nuestra vida, Él está tratando con nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos hoy día están siendo tratados por el Señor? Amén. Levante su manito nomás. Josué, levanta tu mano. Amén. Entonces, si nosotros queremos tener éxito, que no hablo del éxito del mundo, ¿cierto? En todos los tratos o situaciones de la vida, la Biblia dice que debemos meditar, guardar y hacer lo que la palabra dice. Usted sabe que Dios le dio victoria a Josué. Y una sola vez que él no consultó, le fue mal. Amén. Nosotros estamos llamados a lo mismo. Nosotros cada vez que nosotros nos consultamos, no consultamos a Dios, nos va mal. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo nosotros estamos dedicando a pensar o a meditar en esta palabra de vida eterna? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que cada uno de ustedes tiene la respuesta porque usted sabe cuánto tiempo usted medita, cuánto tiempo usted se introduce en la verdad de Dios, en la palabra. Esta palabra hoy día es para que usted reflexione, porque usted aquí no tiene la capacidad de predicar, sino que de meditar. Mientras, ¿cierto?, el Señor le está hablando, usted está pensando. La palabra que Dios le está diciendo a usted, usted hoy día medita. ¿Qué está haciendo usted con la palabra del Señor? Amén. Nosotros sabemos que hay guerra. Amén. Nosotros entendemos, decíamos que la carne se opone, pero también el mundo espiritual de las tinieblas está. Amén. Y también hace guerra y nosotros no debemos estar desapercibidos. Nosotros debemos estar atentos y por lo mismo debemos tener palabra de Dios porque no podemos pelear con el diablo, ¿cierto?, sin nuestra armadura. ¿Y cuál es la armadura? La palabra de Dios. La espada, ¿cierto?, el yelmo, la coraza, el cinto, el calzado, el escudo. Y todo tiene que ver con la palabra. Estamos cubiertos, pero queremos, ¿cierto? El Señor quiere que nosotros usemos las armas de gracia, usemos su verdad. El diablo no se va a quedar ningún día con los brazos abajo y va a decir, no voy a hacer guerra. Él siempre nos está haciendo guerra. Amén. Porque Él no quiere que ninguno de nosotros crezcamos, ni avancemos, ni seamos poderosos en la palabra. Y todos los días nos va a hacer guerra. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos atentos a lo que Dios dice, entonces para el enemigo es fácil bombardearnos. Para el enemigo es fácil derribarnos.
Amén. Entonces esta pelea que viene, ¿cierto?, del mundo espiritual de las tinieblas, nosotros la tenemos que vencer con la verdad de Dios. Amén. Mire la palabra en Mateo 12, 43, 45. Aquí hay una verdad, un principio muy importante que nosotros no debemos olvidar. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y usted quizás me diga, pero yo no estoy endemoniado. Pero aquí cuando Dios habla de que Él viene a nuestras vidas y barre, limpia, ¿cierto?, nuestra casa, es para que Él habite. Y es cierto, Dios vino a habitar en nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros dejamos de buscar a Dios y volvemos a dejar un espacio para que los pensamientos, ¿cierto?, del enemigo sean los que gobiernen nuestra vida? Porque nosotros somos una casa llena de pensamientos. Si no estamos llenos de los pensamientos de Dios, estamos llenos de los pensamientos del enemigo. Pensamientos de muerte. ¿Y cuáles son los pensamientos de muerte? Los de envidia, los de celo, los de contienda, ¿cierto? Pensamientos los cuales nos llevan a vivir en contienda, en ira, en egoísmo, de una forma natural. Y el enemigo no tiene posesión dentro de nosotros porque ahora habita Cristo. Pero como hemos dejado la palabra, como hemos dejado de meditar, los pensamientos antiguos vuelven a tomar lugar. Y volvemos a pensar, ¿cierto?, como piensa el mundo, como nosotros pensábamos antes. Amén. Y volvemos, ¿cierto?, a cometer los mismos errores. Por eso no podemos descuidarnos y por eso nosotros no podemos dejar que nuestras vidas, ¿cierto?, retrocedan. Amén. Nadie quiere retroceder. Todos queremos avanzar, porque Dios nos llama a eso, a avanzar en Él. Amén. A tomarnos de la mano de nuestro Dios y avanzar. Amén. Somos sus hijos y Él siempre nos está llamando a estar con Él. Si usted está aquí, usted fue llamado por Dios. Amén. Usted no vino por ninguno del que está al lado. Usted vino por la necesidad de estar con Dios, de buscar a Dios. Este culto hoy día, ¿cierto?, la adoración, la alabanza maravillosa, podemos sentir la libertad de nuestro Dios, gozarnos en el Señor. Pero Él quiere que nosotros no nos quedemos solo con eso, porque la palabra es de vida eterna y ella construye nuestras vidas. Ella es la que nos forma, la que nos educa. Amén. A veces nosotros, la mayor parte de nuestra vida, no nos preocupamos en lo que estamos pensando. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Simplemente nosotros pensamos. Pero nunca se nos ocurre o se nos ha revelado que Satanás puede inyectarnos pensamientos en nuestra mente. Dios creó todas las cosas, pero a los únicos seres que los hizo con una mente, lo hizo seres pensantes, somos nosotros. Y ahí está la capacidad, ¿cierto?, para poder recibir de parte de Dios lo que Él quiere. Amén. Que nosotros podamos pensar como Él. Mucho de lo que hay, ¿cierto?, en nuestra mente, a veces son solo mentiras del enemigo. Mucho de lo que hay en nosotros, a veces son basura. No tienen ninguna importancia. Usted quizás muchas veces se ha pillado pensando, ¿cierto?, en puras tonteras. Amén. Bueno, yo me he pillado pensando puras tonterías. Yo digo, pero ¿por qué estoy pensando esto? Nada que ver. Ya, Señor, renuncio. Y uno empieza, ¿cierto?, a darse cuenta, pero a todos nos pasa. A todos nos pasa. Y el diablo le gusta inyectar pensamientos, nos envía pensamientos
para que nosotros pensemos cualquier otra cosa menos en Dios. Y Dios nos está llamando a pensar en su palabra. Él dice, si en algo puedes pensar, piensa en lo honesto, en lo puro, en lo santo, en lo digno, en lo de buen nombre. Amén. Pensamos en Cristo. Amén. Satanás no puede poseerme, pero puede controlar mi mente a través de los pensamientos y puede mantenerme en esclavitud. ¿Cuántos de nosotros estuvimos años esclavos quizás de pensamiento? O quizás hoy día hay alguien aquí que puede estar esclavo de un pensamiento. Pensamiento de tristeza, un pensamiento de dolor, de lo que a usted le pasó, un pensamiento de soledad, un pensamiento la cual nos deja esclavos por años. Y no podemos salir de ahí a menos que nosotros estemos recibiendo la palabra de Dios. Porque es la palabra la que nos hace libre. Necesitamos meditar en ella. Quizás el Señor se lo va a decir toda la hora, pero usted necesita entenderlo, que no es la hermana Patti la que se lo está diciendo, es el Señor. Porque a veces nosotros, como no pasa nada, porque todo está bien, tenemos comodidad, hemos sido bendecidos por Dios. Y a veces hacemos de las cosas de Dios una rutina, una religión. Pero ¿qué tal cuando llegan los problemas? ¿O cuando lleguen las circunstancias? ¿Qué vamos a hacer si no hay palabra? Amén. Entonces necesitamos estar meditando en la palabra continuamente. Vendrán los cojos, vendrán los sordos, vendrán los ciegos, vendrán los hambrientos, los sedientos, vendrán. Dice la palabra, y el Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha ungido el Señor para predicar buenas nuevas, el Evangelio de la paz, para vendar al quebrantado de corazón, para libertar al cautivo, para decirle al cautivo y al preso que puede salir de su cárcel, que las cadenas se rompen. Bendito sea el Señor, para declarar el año de la buena voluntad de Jehová. Amén. Para declararle a los afligidos de Castro, de Chiloé, que hay gloria en lugar de ceniza, que hay óleo de gozo en lugar de luto. Amén. Que hay manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Se alegra usted? El Espíritu de Jehová nos ha ungido. Pero necesitamos estar atentos. ¿Cuántas veces el pastor nos ha predicado que nosotros somos la lámpara de Dios y que el Espíritu Santo es el aceite? Pero la palabra dice que un día vendrá el Señor, vendrá el novio y habla de vírgenes prudentes y de imprudentes, de los que están poniéndole aceite a su lámpara. Y eso es buscar de Dios, estar atento, ponerle palabra, estar con Él, buscar presencia de Dios, para que estemos llenos, preparados para ese día, porque el Señor viene pronto. Amén. Pero Dios está preparando su iglesia y Dios no quiere que nosotros estemos desapercibidos. Él quiere que nosotros leamos la palabra y la busquemos, que la atesoremos en el corazón, que cuando la necesitemos nosotros la entreguemos. Y si la necesitamos nosotros la proclamemos para nosotros. Amén. Que cuando venga el temor, venga el miedo, venga la soledad, vengan los días tristes, los problemas económicos, los problemas familiares, el matrimonio, nosotros sepamos qué hacer, porque la palabra es el consejo de vida para nosotros. Amén. A veces no está el pastor, no está la pastora, no está el discipulador, pero nosotros tenemos la palabra de vida. Amén. No estamos solos. Es la provisión de Dios para nosotros, para vivir confiados, para vivir seguros, para estar felices. Bienaventurados, dice, los que se deleitan en la palabra del Señor. Bienaventurados porque seremos como árbol plantado. Amén. Y dice, su hoja no cae. O sea, estamos siempre en esa frescura, en ese verdor. Y da su fruto a su tiempo. Usted sabe que Cristo es el árbol, es la verdadera vid. Y nosotros somos la rama.
pero el fruto es de Dios. Amén. Nosotros comemos de Dios y damos fruto de Dios, pero si no comemos, ¿qué fruto vamos a dar? De la carne. Usted ya lo sabe. Amén. Dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos. Amén. Éramos nosotros en otro tiempo, dice, nosotros andábamos en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el Señor nos sacó de muerte a vida, de tinieblas a luz. Amén. Para que nosotros ahora andemos como hijos de Dios. Amén. Alumbrando. Dice la palabra que somos sal de esta tierra y luz de este mundo. Amén. Pero necesitamos, ¿cierto?, que nuestra ampolleta alumbre cada vez más. Amén. Y eso no es porque simplemente nosotros, como decíamos, oramos y el Señor lo hace. No, es cierto, podemos orar, pero hay una parte que nos toca a nosotros. La responsabilidad de poder buscar a Dios, de poder buscar su palabra. A muchos nos cuesta leer. Amén. Porque sabemos que hay guerra. A muchos nos cuesta leer, nos cuesta meternos, pero debemos perseverar. Dice, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Esforzarse en la gracia no es con nuestras propias fuerzas, es intentarlo una y otra vez. Una y otra vez. Porque sabemos que al final Él va a vencer. Él es el que vence, no somos nosotros. Por eso el Señor nos llama una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Nos repite lo mismo para que nosotros no abandonemos. Quizás usted hoy día dice, yo he orado tanto, yo he leído tantas veces y no pasa nada y las circunstancias no cambian. Pero el Señor nos está llamando a perseverar, a ser personas responsables, a estar en Él. Quizás usted hoy día en su mente piensa, quizás tiene pensamientos de frustración, porque ha visto que usted ha buscado y las cosas no han resultado. Pero el Señor está provocando algo, porque la palabra no va a volver vacía. Dios está provocando algo en nuestros corazones. Él está provocando su vida, pero Él nos está matando a nosotros. La flojera, la pereza, todo lo que sea que se levante en nuestra vida, nuestros pensamientos, que muchas veces son ellos los que nos frustran o los que nos hacen retroceder. Porque cuando decimos, no es que esto no da resultado, ese pensamiento no es de Dios. Nunca lo ha sido. Porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Por lo tanto, sí podemos lograr lo que Dios quiere en nuestra vida. Él tiene planes, Él tiene sueños con nosotros. Y Él quiere que nosotros, ¿cierto?, busquemos de Él para conocer esos planes y esos propósitos de parte de Dios. Amén. Pablo nos advierte aquí que no debemos ser gobernados por nuestra naturaleza sensual u obedecer los impulsos de nuestra carne, ni los pensamientos de nuestra mente carnal. Aunque somos cristianos, tenemos problemas en nuestra vida diaria porque no hemos aprendido a controlar nuestros pensamientos. Amén. A veces le damos rienda suelta a los pensamientos y volamos. A veces usted está aquí, pero su mente está en otro lugar. ¿Amén? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros aprendamos a controlar eso, que nos sometamos a Él. Que si Él nos está hablando, nosotros le pongamos oído a Él. Amén. A veces nosotros asistimos a la iglesia, a veces quizás por años, pero en realidad jamás meditamos en lo que oímos en cada sermón. A veces, como decimos nosotros vulgarmente, nos entra por un oído, ¿cierto? Y nos sale por el otro. Solo queremos que la hermana termine, ¿cierto?
y se acabó, nos vamos a la casa, prendemos la tele, miramos la película que nos gusta, hacemos lo que a nosotros se nos parece y seguimos pensando igual. ¿Y para qué Dios nos dio la palabra? Si decíamos al principio, usted viene a adorar, ¿cierto? Nos alegramos en el Señor. Pero ahora Dios quiere dar su consejo para que usted sea instruido, para que usted se vaya llenito a casa. Amén. Y usted haga lo que Él le está diciendo. No es lo que la hermana le dice, es lo que Dios está diciendo. ¿Cuántos se comprometen a meditar en la palabra, a leer, a recordar que Dios le aconsejó en este día? Para que usted le vaya bien, para que sean prosperados sus caminos, para que usted reciba vida, poder, virtud, para que cuando se presenten las circunstancias, usted sepa qué hacer, qué palabra dar. A veces andamos buscando a los hermanos porque no sabemos ni qué orar. Amén. Y es verdad, nos necesitamos y estamos para eso. Pero ¿cuántas veces, cierto, estamos en jaque porque no se nos hace, cierto, a veces grande la circunstancia y no sabemos qué hacer? Pero el Señor nos llama a esto. A veces leemos porciones de la Biblia, pero no reflexionamos en ella. Por consiguiente, no estamos recibiendo virtud, ni estamos recibiendo sabiduría de parte de Dios. En el Salmo 48:9 dice David, en tu misericordia, oh Dios, hemos meditado en medio de tu templo. Amén. David sabía, ¿cierto?, que meditar en la palabra era su delicia. Meditar en la palabra era su fortaleza. Meditar en la palabra era lo que a él lo hacía feliz. Bienaventurado. Amén. No, él no estaba pensando en cómo lo haré, qué haré. No, era cierto. Él tenía circunstancias y él salía siempre en victoria. ¿Quisiera usted tener las victorias de David? Amén, ¿cierto? Pero para tener las victorias de David, debemos ser como David. Meditar, leer, introducirnos en la verdad de Dios. Él hablaba con frecuencia acerca de meditar en todas las obras maravillosas del Señor, los hechos poderosos de Dios. Él decía que pensaba en el nombre del Señor. Qué lindo, qué hermoso pensar en el nombre del Señor. Pensaba en la misericordia de Dios y muchas cosas que él había vivido y él las recordaba en los días difíciles. Él no enfrentaba los problemas, ¿cierto?, con ira, con enojo, pateaba, peleaba, no. Él lo enfrentaba en su corazón, aquí, con el Señor, meditando en lo que Dios había hecho en su vida. Porque nunca Dios le había abandonado. ¿Cuántos aquí piensan que Dios le ha abandonado? Ninguno, ¿cierto? Siempre Dios ha estado con nosotros. Su promesa es fiel. Él dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, dice Isaías. Yo te ayudo, dijo el Señor. Yo te ayudo. No importa lo que usted esté viviendo hoy día. No importa si la guerra es pequeña o la guerra es grande. Pero el Señor viene en nuestra ayuda y en nuestro rescate. Si Él lo dijo, Él lo cumple, porque Él no es hombre para mentir. Nosotros damos palabra y a veces cumplimos y a veces nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que cuando él comenzaba a sentirse deprimido, una vez escribió el Salmo 143. Amén. Dice, en mí languidece mi espíritu, decía David. Él estaba envuelto en esa pesadumbre que muchas veces cuando uno se deprime, ¿cierto?, se siente así, algo pesado. Mi corazón, dice, está consternado dentro de mí, pero me acuerdo de los días antiguos. En todas tus obras yo medito, reflexiono en la obra de tus manos. David sabía quién era su Dios. David sabía que Dios lo amaba. ¿Cuántos saben que Dios le ama? Amén. Dice, de tal manera nos amó Dios, que dio a su único hijo. ¿Para qué?
para que si nosotros creíamos, fuésemos salvos. Y fuimos salvos, porque un día Él puso fe para creer. Y aquí estamos. Amén. ¿Quién lo diría? Como dice la canción. ¿Quién lo diría que nosotros estaríamos acá? ¿Quién lo diría que yo estuviera aquí? Cuando yo no tenía personalidad para pararme frente a nadie, y yo se lo he dicho muchas veces. ¿Quién lo diría que yo podría decirle a ustedes algo? Pues no podía. Pero el Señor me hizo libre. Él dio la palabra y Él me hizo libre. Rutita me decía, fuimos libres, me decía en mi oído, fuimos libres para declarar el nombre del Señor, para declarar las virtudes de nuestro Dios, para declarar que nosotros, ¿cierto?, somos sus hijos y que Él es el poderoso que está sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, y que el brazo de Jehová no se ha cortado. Él sigue extendiendo su brazo para salvar. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que aún no conocen a Dios? ¿Cuántos de ustedes están orando? ¿Cuántos estamos orando para que nuestra familia, los que están a nuestro alrededor, los que están en nuestra casa, que no conocen a Dios, ¿cierto? Me gustaba un día que estaba en el tercer piso en la casa del pastor, hace mucho tiempo atrás. A mí me tocó predicar, mi primer sermón era hablar de la esperanza. Y unos días antes el Señor me hizo encontrar un papelito doblado así, arriba en el tercer piso de la casa del pastor. Entonces yo voy y lo abro y decía oración por. Y lo único que me acuerdo dice Yuvisa Domich. ¿A dónde está? Nuestra hermana Esther, que Dios le cambió el nombre. Y yo decía, qué lindo, Señor, porque habían varios papeles y en todos los papeles estaba el nombre de nuestra hermana Esther Domich, pero decía Yuvisa Domich. Y yo decía, Señor, cuánta esperanza tú pones en nuestro corazón de que aquellos que no conocen a Dios, tú los puedes alcanzar, pero nosotros somos los instrumentos para orar, para clamar, para pedir, para buscar el rostro de Dios, para humillar nuestro corazón, para proclamar la palabra como lo hacía David. Amén. Bendito sea el Señor. Ahí está nuestra hermana Esther. Amén. ¿Y cuántos de nosotros? Yo recuerdo cuando el Señor un día me dijo, yo ponía a medio mundo en el cuaderno. Y un día el Señor me dijo, pone a Catherine. Y yo escribí el nombre de Catherine. Estábamos en la iglesia del pastor Gallego. Y nos alcanzaron a pasar 3 meses. Y un día Dios trajo a Catherine. Y bendito sea el Señor, porque Él es el Dios de nuestra esperanza. Él no se queda con tu clamor. Él pone el clamor para que Él lo responde. Él pone la necesidad en nosotros para que Él la supla. ¿Cuántos confían en Dios? De que todo lo que hoy día Dios ha puesto en su corazón, si usted lo está pidiendo y lo está clamando, Dios un día lo va a responder. No sabemos el día ni la hora. Yo no sabía que Catherine iba a llegar tan pronto al Señor, pero Dios la trajo, así como nos ha traído a cada uno de nosotros. Amén. Así que usted no pierda la esperanza. Busque la palabra. La palabra es vida. Cuando fuimos al bautizo, el Señor me decía, porque nosotros nos tocó bautizar con los hermanos, y decía, el llamado de Dios, esa era la voz. El llamado de Dios es irresistible. El llamado de Dios es irresistible. El llamado de Dios es irresistible. Y sonaba acá adentro, ¿cierto? Como cuando a uno le gritan. Y yo le decía a las hermanas, el llamado de Dios es irresistible. Y cuando terminaron todos los bautizados, el Señor siguió diciendo, el llamado de Dios es irresistible. El llamado de Dios es irresistible. Y yo empecé a levantar las manos en el agua y el Señor me decía, ahora tú. Y yo terminé, ¿cierto?, sumergida en las aguas. Así es, Dios me llamó en Cucao, porque Dios es así, es irresistible su llamado. Su voz está llamando dentro de nosotros y nosotros no nos podemos negar. Dios es bueno, Él tiene misericordia con nosotros. Él tiene misericordia con nuestra vida. No importa de dónde salimos, quiénes somos, nuestro apellido, el pasado que tuvimos. A Él no le importa eso. Él quiere que usted venga y le conozca y usted sea como Él
y usted termine pensando como Él y sea un hijo diferente. Amén, que nos amemos. Que nos amemos. ¿Cuánto aman a su hermano que está a su lado? Al hermano que está delante de usted, al que está detrás de usted. Amén. Bendito es el Señor, porque Él nos enseña a amar. Esos pensamientos son los que tienen que estar en nosotros. Pensamientos de amor, pensamientos de verdad, de justicia, de fe en Él. Pensamientos que Él va a hacer la obra. Amén. Cuando dice la palabra que Él se sentía deprimido, Él decía: en mí languidece mi espíritu, mi corazón está concernado dentro de mí. Me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Amén. Él terminaba enfrentando su problema, meditando en la verdad de Dios. Él recordaba los buenos tiempos, meditaba en los hechos y su corazón se alegraba. Porque Él sabía que si una vez Él lo había sacado, lo volvería a hacer. Porque el Señor no se cansa ni se fatiga. No es como nosotros, que ayudamos una vez y a la segunda ya como que no, ¿cierto? Y a veces dos, pero a la tercera ya así como es mucho. Pero Dios no se cansa. Él no se cansa. Dice tu Dios, no se cansa ni se fatiga. Él siempre está dando, siempre nos está ayudando, siempre tiene misericordia. Amén. Pensar así lo ayudaba a salir de los pensamientos de depresión y de angustia, y él salía vencedor. No debemos olvidar nunca, iglesia, que nuestra mente desempeña un papel muy importante en nuestras victorias. Como usted piense, usted va a vivir, y el diablo lo sabe. Si usted está pensando mal, usted va a estar siempre derrotado. Siempre va a estar en tristeza, en dolor, en amargura, en pleito, en desconsuelo. Pero si usted pone el pensamiento de Dios en su vida y lo toma, porque es el pensamiento de Dios. Él nos dio su mente, Él nos dio su forma de pensar para que nosotros seamos victoriosos. Amén. Para que nosotros salgamos de las situaciones llenos de gozo. A pesar de que David estaba deprimido, pero él se alegraba en el Señor. Él no se alegraba en nada más que en el Señor. Pablo dijo: regocijaos, y otra vez digo: regocijaos. Que vuestra gentileza sea conocido por todos. Dice: y no te afanes, no te afanes. Que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa vuestro entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Él está por nosotros y Él está en nosotros. Y Él no nos va a dejar. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando o lo que mañana vayamos a vivir. Porque usted no conoce el mañana es del Señor. Pero como hemos puesto nuestra vida en sus manos, Él sabe qué hacer. Por eso nosotros hoy día le rendimos nuevamente nuestra vida y nuestra mente al Señor. El poder del Espíritu Santo es el que hace la obra a través de la palabra de Dios. Él es el que trae estas victorias a nuestra vida. Pero nosotros debemos estar alineados con su palabra, alinear nuestras ideas y nuestros pensamientos con los pensamientos del Señor. Amén. Si nos negamos a hacer esto, o si decidimos pasar el tiempo pensando en cosas sin importancia, jamás alcanzaremos la victoria. Necesitamos renovar nuestra mente, renovar, dejar esa forma vieja de pensar. Amén. Porque esa forma es la que a nosotros nos hace retroceder. Nos hace bajar los brazos. Uno dice de repente: yo pasé muchos años esclava, nadie me quiere, nadie me pesca, a nadie le importo. Y terminaba cantando el corito: todos me odian. Pero hasta que el Señor un día me habló. Porque una de las cosas que más amargan el alma es la queja. Es estar siempre quejándose de todas las cosas. Pero el Señor
cuando tiene propósito, Él siempre nos da una palabra para que nosotros salgamos de nuestro estado. Él va a vencer. Él dijo que Él salió para vencer, que Él está venciendo y Él nos está venciendo a nosotros, para que Él cumpla todos sus propósitos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios siempre nos hace el mismo llamado. ¿Cuál es el problema? Nuestra mente. De acuerdo a lo que nosotros pensamos, eso somos. Dice, tal es tu pensamiento, tal eres tú. Entonces Dios quiere que nosotros cambiemos nuestros pensamientos por los de Él, para vivir conforme a su voluntad, para que prosperemos, para que nos vaya bien, para que seamos como Cristo. Amén. Y Él lo va a lograr. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Si usted se pone de pie, vamos a orar por esta palabra. Quizás hay alguien hoy día que necesita oración, o si usted quiere postrarse, si quiere arrodillarse, levantar sus manos, pero queremos orar para que Dios renueve nuestro entendimiento. Esta palabra no haya caído, ¿cierto?, en cualquier tierra, sino en tierra fértil, y que dé su fruto a su tiempo, para que Dios se glorifique, Él se exalte en nuestra vida. Padre, te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra, por tu consejo. Gracias por siempre, Señor, estar atento a nuestras vidas. Gracias porque somos tus hijos, porque tú no nos abandonas, porque siempre estás, Señor, hablándonos. Siempre estás, Señor, dirigido hacia nosotros, Dios, para que nosotros no nos olvidemos de lo que tú nos has dicho, para que no nos olvidemos que debemos meditar en tu palabra, que debemos buscar de tu verdad y de tu justicia, Dios, para ser llenos de ti, Señor, para estar delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que entramos al trono de tu gracia, Dios, para que alcancemos misericordia, para que en todo lo que nosotros vivimos salgamos victoriosos contigo, Señor, porque tu verdad nos hace libres, Señor. Tu verdad nos orienta, tu verdad nos declara quiénes somos y para qué tú nos formaste en el vientre de nuestra madre, Señor. Tu verdad nos hace felices, Señor, porque tenemos esperanza en ti, que no importa lo que estemos viviendo, Señor, tú tienes el control. Tu palabra de vida eterna no es enviada en vano. Pedro decía, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, solo tu verdad, Señor, puede transformar nuestra vida. Señor, aquella mujer tomó el borde de tu manto. Ella se apegó a tus leyes, Dios, que declaraban que tú eras Jehová Rafé, el sanador, que tú eras Jehová Nisi, su bandera, que tú eres el Señor, el Shaddai, que tú eres Dios todopoderoso y soberano, que no hay otro como tú, Señor. Por eso hoy día nos volvemos, Señor, rendimos nuestras vidas, nuestras mentes, los pensamientos que están albergados, que son pensamientos antiguos, Señor, que muchas veces no nos dejan ver lo que tú, Señor, nos has dado, no nos dejan ver la herencia que tú nos has dado para que vivamos felices, Dios, vivamos enriquecidos por ti, Señor, porque tú eres nuestra riqueza, nuestro tesoro. Tu palabra, Señor, es el tesoro más hermoso, Dios, porque a través de tu palabra nosotros tenemos orientación, Señor. Podemos saber a dónde ir y qué hacer, porque ella es sabiduría para nuestro corazón, para nuestras vidas, Señor. Tú eres el que aconseja nuestras vidas. Por eso nos rendimos, Señor. Nos volvemos a ti, mi Dios. Te pedimos perdón por pensar de otra manera, por dejar que nuestras mentes se llenen de pensamientos del enemigo, Señor, de la carne. Pensamientos, Señor, que no dan vida, sino que dan muerte, Dios. Tu sangre sea por nosotros, tú limpies y borres, Señor, nuestra maldad y nos liberes, Dios, de todo lo que hoy día oprime, asalta nuestras vidas, todo es para nosotros. Cuando tú derramaste de tu espíritu, Dios, derramaste de tu amor, derramaste tu gozo,
Derramaste tu fe, derramaste tu paciencia, derramaste tu vida, Señor, para que nosotros fuéramos victoriosos delante de ti. Aquí estamos, Señor. No queremos caminar en nuestros propios caminos. No queremos pensar nuestros pensamientos. Tu palabra dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. No queremos, Señor, pensar terrenalmente. No queremos pensar como el mundo piensa. Queremos pensar, Dios, como tú piensas. Tus pensamientos son tan altos, tan eternos, tan hermosos, Dios. Ayúdanos, Señor, a pensar como tú. Vuélvenos a ti en esta noche. Toma el control de nuestras mentes. Toma el control de nuestras vidas, de nuestros corazones. Haz conforme a tu voluntad, Dios, y a tus propósitos. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Esta iglesia te necesita. Mi familia te necesita, Señor. Mis hijos te necesitan. Mis vecinos te necesitan, Señor. Te necesitamos, Señor. Tú eres lo único hermoso, lo único bueno, Señor, que hemos conocido, Rey. Adorable eres tú, Señor, en todo tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra de vida eterna. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios, de poder estar juntos y sentarnos a escuchar tu voz, tu palabra, Dios, tan hermosa. Gracias, Rey. Bendito eres, Señor, en medio de tu pueblo. Bendito tu nombre, tu sangre. Bendita tu palabra, bendito tu espíritu, Dios, que nos da a conocer, Dios, tus caminos, Rey. Gracias, Señor. Te alabamos, Rey. Te bendecimos. Así eres tú, Señor. Alábele. Declare lo que Él es. Como Él hace obras que ningún hombre puede hacer. Como Él hace milagros. Como Él hace maravillas en nuestras vidas. Él es Dios. Él es Dios todopoderoso, santo, eterno. Aleluya. Sí, Señor. Te adoraré, Señor. Te adoraré. Te adoraré, mi Rey. Señor. Te adoraré. Te adoraré. Gracias. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos, Señor. Así es tú, Señor. Tú abres camino donde no lo hay, Señor. Tú despejas las tinieblas. Tú rompes cadenas, Señor. Tú rompes ataduras. Tú quebrantas el yugo, Señor. Tú eres el que trae libertad. Tú eres el que trae vida nueva, Rey. Gracias, Señor. Así eres tú, hacedor de maravillas. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Señor. Adórele. Adórele. Levante sus manos. Aquí está, Señor. Sí, Señor. Te adoraré, Rey. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Te adoraré, Señor. Y mi Dios, mientras viva te adoraré. Mientras tenga vida, Señor, te adoraré. Aleluya.
Dale. cumples promesas, Así eres tú. luz en tinieblas, Tú abres mi camino. Dios, así eres Aleluya. tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así Él es la luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Cuando no vemos nada, Señor, tú apareces, tú eres la luz que resplandece en medio de las tinieblas. Aleluya. No hay otro como tú, Señor. Aunque no lo pueda ver, estás sobrando. Sí, Señor. Siempre estás Aunque yo no vea nada, Señor, tú estás sobrando. Aunque no lo pueda ver, estás sobrando. Sí, Señor. Aunque no lo pueda Tú ver, estás sobrando, Señor. Tú estás obrando en mi familia. Siempre Tú estás obrando en mi vida. Tú estás obrando en mis hijos. Tú estás obrando, Señor, en mi hermano, Rey. Tú estás obrando en esta iglesia. Siempre Tú estás obrando en los matrimonios, en los jóvenes. Tú estás obrando en los niños, Señor. Aunque no lo pueda, Tú estás obrando, Señor. Es tu poder. Eres tú, Señor. Es tu espíritu. Es tu presencia. Tu palabra de vida eterna, Rey. Eres tú, Señor. Tu mano poderosa, Rey. Cumples promesas, Arabos, luz en Sarabaya, tinieblas, Oribay, mi Dios, Samayaré. así Adórele. Adórele así porque Él está eres obrando. tú. Aunque usted no lo ve, Así eres Él está tú. obrando. Su obra es Así invisible. eres tú. Eres una obra Así eres perfecta. tú. Una obra de Señor, vida tú abres eterna. camino, abres Una camino, obra que nadie abres podrá camino derribar. en medio de la Una obra dificultad. incorruptible. Milagroso. Aleluya. Ese es mi Dios, ese es mi Dios. Milagroso, abres camino en medio de los sequedales, en medio del sequedal. Apareciste tú. Oh, dador de vida eterna. Oh, dador de vida eterna eres tú. Y aunque no lo pueda ver, está sobrando. Aunque no lo pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no lo pueda ver, está sobrando. Aunque no lo pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando.